noches, bienvenidos a la nave del misterio. Buenas noches, doctor Alonso, qué alegría. Muy buenas noches, Iker. Me prometías algo potente, ¿eh? Pues sí, yo creo que sí. Tenemos una pequeña gran bomba. Bueno, fíjate, he anunciado que nuestro explorador, Acedo, va a estar en un cenote que pensábamos muchos que era leyenda de los sacrificios. Dice que cuando bajó allá abajo y empezó a ver restos humanos decapitados de la época de los mayas, sintió un escalofrío, aunque estaba pertrechado con su traje, con sus bombonas. La mente racional conecta con el miedo. Y el doctor Alonso, siempre tan hábil, me dijo: Iker, estamos en una sociedad del miedo. Yo voy a hablarte del miedo, de la fobia y del cerebro, pero sé poco más. Bueno, sabe bastante, pero gracias a la ciencia y gracias a los nuevos descubrimientos estamos sabiendo cada día más, aunque siempre quedan muchísimos retos y muchísimas cosas. Te invito a ti y a todos nuestros telespectadores a ver este viaje tan bonito, tan intenso, sobre el cerebro, venga, los miedos y las fobias. Comenzamos. Comenzamos. Miedos, fobias y el cerebro. Esta es la última, ¿te acuerdas que hablamos del cerebro, de los sueños, de cómo los ojos se movían? Efectivamente, los terrores nocturnos, cómo inhibían el sistema central. Vamos a adentrarnos un poco más. Hay películas de miedo, hay situaciones de estrés, hay situaciones de fobia. Vamos a distinguir unas de las otras. Fantástico. Para eso vamos a la siguiente imagen, que para mí es muy importante, es cómo se desarrolla el cerebro. Pues mira, el cerebro del niño, una vez más, se desarrolla en dos ejes fundamentales. Es del tronco, la zona central, lo que llamamos el cerebro reptiliano, que son sus primitivos, digamos, acciones, la de beber, la de succionar, ¿no? Y luego el sistema límbico de alrededor, es esta zona, ¿vale?, que es el de los sentimientos. Los bebés, los fetos, los recién nacidos, ya tienen un sentimiento muy marcado. A la gente que escuchan, a la madre, al padre, incluso a la abuela. Y eso se ve incluso en la vascularización. Fíjate la vascularización que tiene esa zona, ¿vale? ¿Por qué, me preguntarán los espectadores, por qué esto tiene algo que ver con la realidad, lo de tan rojo? Efectivamente, ¿doctor? Digamos, son las zonas que más se mueve y que más movimiento y más fuerza tienen. Pero la vamos a ir explicando poco a poco. Venga. Si quieres, seguimos con la siguiente imagen, que es muy interesante. Fíjate, toda esta zona es llamada como el cerebro reptiliano. El cerebro que todos lo tenemos y que dan nuestros principios, nuestros movimientos, todo lo que es, digamos, básico para vivir. ¿El más antiguo? Sí, el más antiguo, el de millones de años. El siguiente es el sistema límbico. Se llama el cerebro del mamífero. Qué bien separado, por vez primero lo he visto así. Es que está así estudiado y así está publicado. ¿De acuerdo? Este cerebro es también el de las emociones más profundas. ¿Por qué animales mamíferos tienen tantas emociones o son capaces de interactuar? Porque tienen un sistema límbico muy desarrollado. Los perros, los gatos, todo esto, todos estos animales, ¿no? Y luego hay otra cosa, esto ya es más de los primates, más nuestro, de los humanos, y esta zona que se desarrollará a partir de los 20, los 30, los 40 o incluso a los 50 años, es el lóbulo prefrontal, el de los pensamientos. Una vez más, decirte que nada tiene que ver, ahí está, justamente, esa zona. Y ahora, todo esto, ¿por qué lo explico? Tiene que ver muchísimo con el tema del terror, con el tema de los miedos, con el tema de las fobias, y ahora te voy a explicar por qué. Porque a veces no sabemos si el miedo es consciente o inconsciente. ¿Tú qué opinas, Iker? ¿Que el miedo, cuando tú ves una película de terror, es una cosa que tienes consciente? ¿Cuando ves una serpiente o cuando alguien tiene fobia, tiene consciencia o no tiene consciencia de eso? Pues vaya pregunta, no lo sé. No sé si es una reacción absolutamente automática o tenemos conciencia de ello. Bueno, en principio conciencia tienes porque sabes que estás viendo un animal. Pero por otra parte pueden saltarte ciertas como cosas, resortes, ¿no? Sí, que no controlamos. Efectivamente. Sí. Pues mira, yo te voy a pedir una cosa. Cierra los ojos, siguiente imagen. ¿Cierro yo los ojos? Sí. ¿Pero miro para la pantalla? No mires para la pantalla. Vale. Siguiente imagen. Sí, vale. Date la vuelta, abre los ojos y ciérralos. Ajá. Vale. ¿Qué has visto primero? Ahora lo puedes abrir. He visto un submarino. ¿Un submarino? Sí. ¿Y qué pone aquí? Mira la casa. Vale. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo ahora con los espectadores, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Sí, sí. Venga, pues se trata lo mismo, de que cerremos los ojos, veramos, yo abro la diapositiva, lo vemos en un momento y abrimos los ojos y os pregunto. También, vas a ser parte del primero. Venga, va. Siguiente diapositiva, date la vuelta. Vale. Abre los ojos. Vale. Cierra los ojos. Vale. Ábrelos. ¿Qué has visto? Lo primero, sí, la araña. No me ha vuelto a hacer caso. Ya, ¿y qué significa eso? ¿Eso ¿Que lo hago significa? mal? No.
que tú y todos los que nos están viendo, probablemente un 80 o 90% lo están haciendo bien. Es su amígdala, su cerebro primitivo, el que está actuando. Porque ve algo que tiene peligro. Efectivamente. No. ¿Es así? No. ¿Es la amígdala? Sí. Claro, sí. tú lees un texto, pero no te das cuenta ni del texto. Mira te va a la izquierda, directamente la imagen a... Efectivamente. Tu sistema, a esa siguiente negra diapositiva, terrible. si quieres, sí, ya más. Todo eso funciona con las fobias, funciona con los miedos y con los terrores. Yo es que he sido aracnofóbico mucho tiempo. Pues ¿sabes, ahora doctor? te voy a decir por qué. Mira, esto es imagen de un niño muerto, de un niño que murió. Fíjate. Esto es un niño que murió. Murió. Por desgracia tuvo un accidente muy grande, hizo unas fracturas muy severas y fíjate el hundimiento, ¿vale? Pero fíjate bien, está muerto en teoría. ¿Esto qué es? ¿Con inteligencia artificial o qué es esto? Esto es una imagen que probablemente puede ser perfectamente real. Una persona muerta se llama el signo Lázaro. ¿Qué significa eso? Que nuestro subconsciente o nuestro tronco encefálico o nuestro cerebro primitivo puede seguir funcionando durante unas horas, unos momentos, mientras haya una muerte clínica. Este niño estaba muerto y le pasó esto que hemos visto. Y le pasó eso. Que es lo que nos contaban muchas veces en las Morgenkammer y todo esto de Alemania. Totalmente. Con el miedo a ser enterrado vivo. Así es. Gente de la vida y la muerte que hacía movimientos. Así es. Y en las morgues. Totalmente. Dios Entonces, mío, pero se debe a dos nunca cosas. lo habíamos visto. Nunca lo habíamos visto. Pero se debe a dos cosas fundamentales. Uno, que tus músculos pueden llegar a moverse. Madre mía. Y segundo, que el tronco, el encéfalo, digamos el cerebro más primitivo, el reptiliano, puede seguir vivo por unos minutos. Y se hace cargo de la situación y se hace manda cargo. sus impulsos. Es que continuamente se está haciendo cargo. Es que tu siguiente diapositiva... Pues, siguiente, doctor, bueno. ¿qué cosas nos traes? Es que la siguiente idea es darte el circuito del miedo. Cuando tú ves una imagen de miedo, ¿de acuerdo? Te voy a explicar cómo se hace la resonancia magnética de una imagen funcional y cómo funciona cuando vemos esas secuencias de miedo. Entonces, es lo siguiente. Tú llegas a ver aquí y esta zona es la zona consciente, ¿de acuerdo? Que va desde los ojos hasta el lóbulo occipital. La zona pintada en azul, así. Efectivamente, esta zona marcada en azul. ¿Sí? Continuamente moviéndose información de un sitio a otro. Sí. Pero tú, en este lóbulo frontal, tú lo estás pensando, tú estás actuando. Estás intentando controlar lo que es el cerebro reptiliano, ¿Sí? lo que es el cerebro del miedo, Sí. lo que es lo de la amígdala. Por eso cuando vemos una película de terror o una situación de miedo, intentamos controlar y decimos, estoy viendo una película, pero bueno, es una película. Estoy en una situación de miedo, pero tengo y me puedo controlar. Pero la pregunta básica es, ¿qué pasa con las fobias? ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Por qué las fobias no las podemos controlar y el miedo sí las podemos controlar? Te lo enseño en la siguiente diapositiva. Es buenísimo, doctor. Mira, yo es que estoy alucinando. Te digo, y lo conté aquí hace poco, con inteligencia artificial, bueno, hice un experimento con una araña que no existe porque tenía 9 patas, pero nadie ve las 9 patas. ¿Y sabes lo que me respondía la gente, doctor? Cuando dije, mirad esta araña, ¿no? Te la puedes encontrar en casa, luego lo expliqué, por cierto. Por supuesto. Pero la gente decía, parálisis, sudor frío, cuello rígido, cientos de personas contando una fobia en vivo. Me pareció un buen experimento. Es como si algo más poderoso que el consciente estuviera enganchándonos, paralizándonos. Bueno, pues ahora mismo te voy a dar la explicación que actualmente da la ciencia y además muy acercada, muy certera, porque se está haciendo con resonancia magnética funcional, una vez más, qué zonas se afectan y no se afectan. Recuerda lo que te he dicho, el miedo, pero el miedo realmente está controlado por los lóbulos frontales que son los del pensamiento. El miedo se origina aquí, lo que es la amígdala, lo que es el cerebro reptiliano e incluso hay neuronas que van directamente mandando señales a esta zona. Ojo que es peligro, ojo que es peligro. Pero existe una especie de combinación de poder aguantar o poder esa situación de terror. Pero en las fobias no se da. Y esto es muy importante. ¿Se inhibe esto o qué? Correcto. Siguiente imagen y lo veremos. Aquí está. Esto es la resonancia magnética de una persona que tiene una fobia, está pasando un proceso de miedo. Fíjate, esto es muy interesante. Esto es la zona de amígdala, esto es el cerebro más primitivo. Está mandando continuamente señales a la zona central de la zona reptiliana, de ese cerebro reptiliano. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Uno, que está mandando mucha energía, porque es una situación muy tensa, ahora hablaremos de esta parte, y está inhibiendo esto. ¿Y sabes lo que es esto?
los movimientos. ¿Por qué sientes muchas veces cuando tienes miedo que no puedes moverte? ¿La parálisis? Acuérdate de la parálisis del sueño. Claro. Que se inhibía todo lo que era el troncoencéfalo para no poder movernos. Aquí pasa lo mismo. ¿Y por qué se cree que pasa? Por un mecanismo de defensa ancestral. Lo más frecuente no eran que nos atacaran osos, cavernarios o tigres, ¿no? Lo más frecuente era un picotazo de araña, una serpiente, una rata. Entonces estos animales muchas veces se guían por el movimiento. Tu cerebro, en esa situación de pánico, hace que no te muevas, puede salvarte la vida, como la mayoría de veces. Quedarte quieto absolutamente. Quieto absolutamente. Y es un reflejo de ese ser casi prehistórico Esa que es una éramos. de las teorías. Bueno, es más, hay quien dice, doctor, yo no lo sé, pero que el tema, por ejemplo, de una fobia, serpientes, arañas, que es lógico, eran peligrosos, pero había animales más peligrosos. A las arañas decían que era porque, claro, porque incluso huyendo a los árboles eran capaces de subir a por nosotros, ¿no? Escucha, fíjate una cosa, los ratones, las ratas. Esa fobia brutal. Esa fobia, ¿por qué? Porque se cree que atacaban primero a los niños, a los bebés. Y entonces las madres tienen ese instinto. Será mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es decir, un ratón y eres incapaz de controlarte. Pero que se ve, que yo lo he visto. Hombre, es que está en tu cerebro o en el cerebro de las mamás más primitivo. No te digo yo que las mamás sean primitivas, pero doctor, sí, es decir, ese cerebro antiguo que nos domina sin que nuestra capa de cultura, de conciencia, pueda hacer nada, es el que salta con toda su potencia cuando hay una fobia que, por cierto, se nos ha marcado de alguna manera. Ni siquiera hemos tenido que tener una experiencia con una araña o una rata, porque es que viene del ancestro del ancestro. Totalmente, pero necesitas una llave. Esa llave está aquí. Quiero decir, esta es la amígdala y este es el hipocampo, que es la memoria. Tenemos una memoria ancestral, ¿vale? Y la amígdala que manda una señal a esta zona diciendo, ojo, que el peligro está aquí, ese peligro de años. Y fíjate qué interesante, esta es la corteza orbitofrontal, esta está diciendo que hay un peligro, pero si te das cuenta está todo lleno de manchas, como rojas. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa que no controlas bien los movimientos, que hay una especie de parálisis de interior, de mare magnum interior, que no haces, un caos interno. Por eso a la gente le cuesta tanto pensar, le cuesta tanto moverse, está en tensión, y eso es prácticamente... Está actuando el inconsciente, el cerebro más primitivo, que hemos dicho, el cerebro reptiliano, junto con el lóbulo temporal, que es el cerebro, digamos, límbico, el de las emociones. Dice, lo estoy pasando fatal. Y fíjate que vemos, doctor, gente que se queda paralizada, cientos de vídeos por desgracia, un atentado, lo que sea, tal, y es que no caso saben, de violaciones, no caso de huir. ataques, no pueden ni huir. Pero a veces eso les salva la vida, ¿de acuerdo? Ya. Lo único que se fundamenta es la respiración. Fíjate los cornetes nasales cómo se están iluminando, ¿vale? Y están haciendo que esa persona tenga una respiración aumentada. Pero esa falta de movimiento ancestralmente nos ha salvado la vida. Esa es una de las múltiples teorías. Doctor, estoy Esta es una imagen asombrado, espectacular. Si quieres vamos con la siguiente, porque... Quiero decir una cosa, y esto es un mensaje un poco de optimismo, porque mucha gente me ha dicho, doctor, ¿cómo podemos...? Claro, hay solución. Claro, hay mucha gente que pasa fobias y neurosis y trastornos de ansiedad. Y hoy más que nunca, doctor. Muchísimo, han aumentado muchísimo, y con el COVID ha aumentado muchísimo. Mi consejo, no solo consejo, sino es el consejo de la ciencia, el 80 o 90 y tantos % se cura. Tendremos un programa específicamente de cómo el cerebro va avanzando para esa curación. Solo se necesita espacio, tiempo y tratamiento. Está habiendo técnicas cognitivos conductuales muy buenas e incluso tratamientos que no afectan al cerebro, como son los beta bloqueantes, que están haciendo un gran bien a estas personas que están enfermas y hay que ayudarlas. ¿Ha aumentado con el COVID? Ha aumentado muchísimo. Hasta las fobias. Muchísimo, las enfermedades patológicas mentales. Fíjate, este ejemplo que ya lo hicimos alguna vez es de una persona que tenía un tumor, ¿vale? En esa zona, y este se curó perfectamente. El cerebro tiene una grandísima capacidad de regenerarse, sobre todo en las zonas periféricas. Bueno, la pregunta es si esto podría actuar con las fobias también, ¿no? Esta plasticidad cerebral hace que se te borre ese miedo. Contamos con eso. Es que tu lóbulo frontal tiene que dominar a tu lóbulo temporal y a tu cerebro reptiliano. Pero para eso necesitan mucho tiempo. Acuérdate la primera diapositiva que hemos dicho, que el tronco, el encéfalo, el cerebro primitivo está muy irrigado, está muy estructurado, está muy asentado. Eres tú el que te vas haciendo una persona equilibrada y eso requiere tiempo, requiere ese lóbulo frontal y requiere muchas veces que nos sentemos, que meditemos, que nos levantemos después de las caídas y podamos asentarnos humanamente y con una fuerza interiormente. Y eso lo estamos perdiendo con tanta prisa, corriendo, haciendo las cosas. Y estamos dejando que nuestros lóbulos más primitivos, nuestro cerebro primitivo domine. Sobreestimulados constantemente. Eso
Y otra cosa muy mala, que es dejarse vencer por las fobias, dejarse vencer por los miedos. Yo a esto no voy porque ya me da miedo, yo a esta reunión no, aquí puede haber arañas, aquí puede haber... No. Claro. Tenemos que someternos a un tratamiento, tenemos que someter la cosa, decir yo estoy enfermo o tengo que superarlo, y para eso tienes cientos de miles de millones de neuronas que te apoyan. Las fobias pueden bloquearte la vida absolutamente, Totalmente. aunque parezca algo como exótico. No, me da miedo no sé qué, me da miedo los pájaros, pero claro, hay gente, me da miedo los pájaros, las arañas y las acumulaciones. Me da miedo los lugares cerrados y ostras. Y los dices, perros, por ejemplo, problema. hay mucha gente con los perros, con los gatos, y entonces cualquier excursión, cualquier cosa o cualquier... Te la truncan y estás más pendiente de eso. Entonces es fundamental rehacer ese cerebro. Es nuestro y es parte de nuestra libertad. Bueno, acaba la sección para este año. Sí. Yo estoy muy a gusto, muy contento. Para mí esto ha sido, y lo voy a decir delante, y que no lo sabe, un espacio de libertad. He dicho lo que he querido, he dicho cómo lo que he querido. Y también quiero dar un pequeño micro homenaje, siguiente diapositiva. No sé si reconoces a esta... Hombre, cómo no. Ya Aldo Linares, sí. Vale, y está la elegante Sol Blanco, equipo de esta. Al completo. Vale, pues es un poco de que estas personas que dicen que son sensitivas o que tampoco es un canto un poquito a la esperanza, tampoco están locas. A mí me dio la sensación, o cuando fui la primera vez y les dije a Paloma y a Aldo, ¿queréis someteros a un experimento? ¿No? Que abrieron su cuerpo y su alma, ¿no? Entonces, cuando una persona abre su cuerpo, su alma, sabes que no está fabulando, o por lo menos no sabes que está inventando. Hicimos un experimento muy bonito con Aldo, seguiremos haciendo experimentos, seguiremos investigando estas cosas, y yo creo que la ciencia ahora mismo, y tiene que ver mucho la física cuántica, se está abriendo, Iker. Y estamos viendo cosas, por ejemplo, ha salido un artículo muy interesante que las personas con experiencias cercanas a la muerte no solo no falsean, sino que ven esas experiencias como si fueran realidad. Ya hablaremos de ese tema también. Y quiero expresar por eso mi agradecimiento a vosotros, al equipo, y que vamos a seguir luchando por esto. ¿Sabes lo que te digo, doctor? ¿Qué? Matrícula de honor. ¿Qué va? No, para no. eso quisieran mis alumnos. Sí. No, matrícula de honor. A mí nunca... Mira que hemos hablado de fobias, ¿eh? Hay gente que tiene fobia a los payasos, fobia a mil cosas que además dices, ¿de dónde vendrá esto, no? Seguramente del enmascarado, que seguramente tenía un rol en aquellas tribus primitivas. Totalmente. Pero no, el doctor Alonso era el reto este año. Vale, nos han contado muchas cosas y son impresionantes como información científica. ¿Pero usted las había visto? Yo, desde luego, no. Ya, lo de ver los movimientos post-mortem, ya... O sea, en fin, doctor. Buen verano. Seguiremos. Perfecto. Por supuesto que sí. Vamos con más cosas. Después de esta lección increíble del doctor Alonso, vienen cosas de...